El sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos que se reflejaban en los cristales de los rascacielos. En un apartamento destartalado en el corazón de la colonia Doctores, Ricardo miraba por la ventana, su mente inquieta por la reunión que estaba a punto de tener. El timbre sonó, sacándolo de sus pensamientos. Ricardo abrió la puerta, revelando a una mujer de cabello negro y ojos penetrantes. «Valeria», dijo con una sonrisa tensa. «Pasa». Valeria entró, sus tacones resonando en el piso de madera. «¿Dónde está el jefe?», preguntó, escaneando la habitación con ojos críticos. «Llegará pronto», respondió Ricardo, ofreciéndole un asiento en el desgastado sofá. Apenas se habían sentado cuando la puerta se abrió de golpe. Un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda entró, su presencia llenando la habitación. «Buenas noches», gruñó el jefe. Ricardo y Valeria se pusieron de pie, saludando con un gesto de cabeza. El jefe se sentó, sacando un mapa de su chaqueta de cuero gastada. «Tengo un trabajo», comenzó, extendiendo el mapa sobre la mesa de centro. «El más grande que hayan visto». Ricardo se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con interés. «¿De qué se trata?». El jefe sonrió, revelando dientes de oro. «Vamos a robar el Banco Nacional». Valeria soltó una risa incrédula. «¿Estás loco? Es imposible. La seguridad es impenetrable». «Nada es imposible con el plan correcto», respondió el jefe, su voz cargada de confianza. «Y tengo el plan perfecto». Durante las siguientes horas, el jefe detalló su plan. Habló de túneles subterráneos que databan de la época colonial, sistemas de seguridad de última generación que podían ser burlados con la tecnología adecuada y de millones de pesos esperando ser tomados. Con cada palabra, Ricardo sentía crecer la emoción en su pecho. Valeria, por su parte, escuchaba con escepticismo, pero su interés era evidente en la forma en que sus ojos brillaban ante la mención de las cifras. «El banco tiene una bóveda subterránea», explicó el jefe, señalando un punto en el mapa. «La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Ahí es donde guardan lo más valioso. Y nosotros vamos a entrar». «¿Cómo?», preguntó Valeria, inclinándose para examinar el mapa más de cerca. El jefe sonrió. «Esa es la mejor parte. Vamos a entrar por la puerta principal». Ricardo y Valeria intercambiaron miradas de confusión. «Verán», continuó el jefe, «el banco está planeando una renovación masiva. Van a actualizar todo su sistema de seguridad. Y adivinen quién acaba de ganar el contrato para hacer el trabajo». «No me digas», comenzó Ricardo, comprendiendo. «Exacto», confirmó el jefe. «Una empresa fantasma que yo creé. Tendremos acceso total al banco durante semanas. Tiempo más que suficiente para estudiar cada detalle, colocar nuestros propios dispositivos y preparar todo para el gran día». Valeria, aunque impresionada, aún tenía dudas. «¿Y cómo nos dividiremos el trabajo?». El jefe los miró a ambos. «Ricardo, tú te encargarás de la parte tecnológica. Necesitamos que hackees los sistemas de seguridad, desactives las alarmas y nos des acceso remoto a las cámaras. Valeria, tú te infiltrarás como parte del equipo de renovación. Serás nuestros ojos y oídos dentro del banco». «¿Y tú?», preguntó Ricardo. «Yo coordinaré todo desde fuera. Además, tengo algunos contactos que nos proporcionarán el equipo necesario y se encargarán de lavar el dinero una vez que lo tengamos». El plan era audaz, peligroso y, si tenían éxito, los haría inmensamente ricos. Ricardo podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas solo de pensarlo. «¿Están dentro?», preguntó finalmente el jefe. Ricardo asintió sin dudar. «Cuenta conmigo». Valeria dudó un momento antes de responder. «Es una locura, pero estoy dentro». El jefe sonrió, satisfecho. «Excelente. Nos reuniremos mañana para comenzar los preparativos. Traigan todo lo que necesiten. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás». Mientras el jefe se marchaba, Ricardo y Valeria intercambiaron miradas. Estaban a punto de embarcarse en el robo más audaz de la historia de México. Lo que no sabían era que este atraco pondría a prueba no solo sus habilidades, sino también su lealtad y su confianza mutua. Ricardo, una vez solo en su apartamento, se sentó frente a su computadora. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras comenzaba a investigar los sistemas de seguridad del Banco Nacional. En la pantalla, líneas de código se reflejaban en sus ojos. «Esto va a ser interesante», murmuró para sí mismo, una sonrisa formándose en sus labios. Mientras tanto, Valeria regresó a su propio apartamento. Abrió un armario oculto, revelando una colección de pelucas, maquillaje y documentos falsos. Comenzó a preparar su disfraz para el día siguiente,
su mente ya planeando cómo se infiltraría en el banco. La noche cayó sobre la ciudad, y con ella, el inicio de una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. El robo del siglo estaba a punto de comenzar, y nadie podía prever las sorpresas y traiciones que les esperaban. El amanecer encontró a Ricardo despierto, su mente aún procesando los eventos de la noche anterior. Se levantó de la cama, el peso de la decisión que había tomado pesando sobre sus hombros. Mientras se preparaba un café, el timbre sonó. Era Valeria. «Buenos días», dijo ella, entrando al apartamento. Su cabello, normalmente suelto, estaba recogido en un moño apretado, y llevaba gafas de montura gruesa. «¿Qué te parece mi nuevo look?». Ricardo la miró de arriba abajo, impresionado por la transformación. «Irreconocible. ¿Has dormido algo?». «Apenas», respondió Valeria, sentándose en la mesa de la cocina. «No puedo dejar de pensar en el plan del jefe. Es arriesgado, Ricardo. Muy arriesgado». Ricardo asintió, sirviéndole una taza de café. «Lo sé, pero piensa en la recompensa. Podríamos retirarnos después de esto. No más trabajos pequeños, no más vivir al día». Valeria tomó un sorbo de café, sus ojos perdidos en la distancia. «Supongo que tienes razón. Pero hay algo que me inquieta. ¿No te parece demasiado conveniente que el jefe haya conseguido ese contrato justo ahora?». Antes de que Ricardo pudiera responder, la puerta se abrió y el jefe entró, cargando una pesada maleta. «Buenos días, equipo», saludó, dejando caer la maleta sobre la mesa con un ruido sordo. «¿Qué hay ahí dentro?», preguntó Ricardo, curioso. El jefe sonrió, abriendo la maleta para revelar una serie de planos, herramientas y dispositivos electrónicos. «Todo lo que necesitamos para el golpe del siglo». Durante las siguientes horas, el jefe les explicó detalladamente cada aspecto del plan. Ricardo se encargaría de hackear los sistemas de seguridad, creando una puerta trasera que les permitiría acceder remotamente a las cámaras y alarmas. Valeria se infiltraría como parte del equipo de renovación, memorizando la distribución del banco y colocando discretamente dispositivos de acceso en puntos clave. «Necesitaremos ayuda adicional», dijo el jefe, sacando 2 fotografías. «Les presento a Carlos y María. Carlos es experto en explosivos y María es una maestra del disfraz. Ya están en camino». Ricardo y Valeria intercambiaron miradas. Más personas significaban más riesgos, pero también aumentaban sus posibilidades de éxito. «¿Confías en ellos?», preguntó Valeria, su voz cargada de preocupación. El jefe asintió. «Con mi vida. Los conozco desde hace años. Carlos puede abrir cualquier caja fuerte, y María, bueno, ella podría engañar hasta a su propia madre con sus disfraces». A medida que avanzaba el día, el plan tomaba forma. Ricardo practicaba con los sistemas informáticos, creando virus y programas que les darían acceso total al banco. Valeria memorizaba los detalles de su identidad falsa. Elena Gómez, 28 años, especialista en sistemas de seguridad. Cuando el sol comenzaba a ponerse, llegaron Carlos y María. Carlos, un hombre delgado con manos callosas y ojos inquietos, inmediatamente comenzó a examinar los planos del banco, murmurando para sí mismo sobre puntos débiles y cargas explosivas. María, con su cabello teñido de un llamativo color púrpura, empezó a trabajar en los disfraces que usarían, transformando a cada miembro del equipo en personas completamente diferentes. «Tenemos una semana para prepararnos», anunció el jefe. «Cada detalle debe ser perfecto. Un solo error y todo se viene abajo». Mientras todos trabajaban, Ricardo no pudo evitar notar la tensión en el aire. Cada uno de ellos tenía mucho que ganar, pero también mucho que perder. La confianza era crucial, pero ¿realmente podían confiar unos en otros? Esa noche, mientras los demás se retiraban, Ricardo se quedó solo en su apartamento. Miró por la ventana, observando las luces de la ciudad. En algún lugar ahí afuera estaba el Banco Nacional, ajeno a lo que se avecinaba. Ricardo sacó su teléfono y miró la foto de una mujer sonriente. «Pronto, mamá», susurró. «Pronto tendré el dinero para tu operación». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Ricardo pasaba horas frente a su computadora, escribiendo código y probando sistemas de seguridad simulados. Valeria practicaba su nueva identidad, perfeccionando cada detalle de Elena Gómez. Carlos preparaba sus herramientas y explosivos, mientras María trabajaba incansablemente en los disfraces y documentos falsos. El jefe supervisaba todo, su presencia constante recordándoles lo que estaba en juego. «Recuerden», les decía a menudo, «una vez que entremos, no hay vuelta atrás. Tenemos que confiar los unos en los otros». Pero a medida que se acercaba el día del robo, las tensiones comenzaron a crecer. Ricardo notó miradas sospechosas entre Carlos y María.
Valeria parecía cada vez más nerviosa, saltando ante el menor ruido. ¿Y el jefe? El jefe parecía demasiado calmado, como si supiera algo que los demás no. Una noche, mientras revisaban el plan por enésima vez, Valeria explotó. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si nos atrapan? El jefe la miró fijamente. No pienses en eso. Concéntrate en tu parte del plan. Todos tenemos mucho que ganar, y mucho que perder. Esas palabras resonaron en la mente de Ricardo mientras se preparaba para dormir esa noche. ¿Qué estaba ocultando cada uno de ellos? ¿Cuáles eran sus verdaderas motivaciones? Con un suspiro, guardó el teléfono y volvió a los preparativos. El robo del siglo estaba a punto de comenzar, y no había vuelta atrás. La adrenalina, la emoción y el miedo se mezclaban en su interior, creando una tormenta de emociones que amenazaba con consumirlo. Mientras la ciudad dormía, 5 personas se preparaban para cambiar sus destinos para siempre. El Banco Nacional, con sus secretos y riquezas, los esperaba. Y con él, un futuro incierto lleno de promesas y peligros. El día había llegado. Valeria se miró al espejo, apenas reconociéndose con la peluca rubia y los lentes de contacto azules. María había hecho un trabajo excepcional con su disfraz. Ya no era Valeria, la ladrona experta en infiltración. Ahora era Elena Gómez, especialista en sistemas de seguridad, lista para su primer día en el equipo de renovación del Banco Nacional. ¿Lista?, preguntó Ricardo, entrando en la habitación. Él también lucía diferente, con el cabello teñido de un castaño oscuro y una barba de 3 días cuidadosamente recortada. Valeria asintió, ajustándose el traje de oficinista. Tan lista como puedo estar. ¿Cómo van los preparativos tecnológicos? Ricardo sonrió, mostrándole un pequeño dispositivo no más grande que una moneda. Todo listo. Este bebé nos dará acceso remoto a todo el sistema de seguridad del banco. Solo necesitas colocarlo en el lugar correcto. El jefe entró, seguido por Carlos y María. Repasemos el plan una última vez, dijo, extendiendo un mapa detallado del banco sobre la mesa. Valeria, o debería decir, Elena, comenzó el jefe, te infiltrarás como parte del equipo de renovación. Tu objetivo principal es colocar los dispositivos de acceso remoto en los puntos clave que hemos identificado. Recuerda, tienes que parecer natural, como si realmente estuvieras evaluando los sistemas de seguridad. Valeria asintió, repasando mentalmente los puntos de acceso cruciales. Ricardo, continuó el jefe, estarás en la van, monitoreando todo. En cuanto Valeria coloque los dispositivos, comenzarás a hackear los sistemas. Necesitamos control total de las cámaras y alarmas antes del anochecer. Ricardo hizo un gesto de afirmación, sus dedos ya ansiosos por comenzar a trabajar en su laptop. Carlos, el jefe se volvió hacia el experto en explosivos, prepararás las cargas para la bóveda subterránea. Recuerda, necesitamos precisión milimétrica. Un error y todo el plan se va al diablo. Carlos gruñó en señal de entendimiento, sus ojos brillando con anticipación. Y María, concluyó el jefe, serás nuestro as bajo la manga. Estarás cerca como plan de contingencia, lista para crear una distracción si algo sale mal. Tu habilidad para el disfraz y la improvisación será crucial si necesitamos una salida rápida. María sonrió, jugando con un mechón de su ahora cabello castaño. Pueden contar conmigo. El jefe miró a cada uno de ellos, su expresión seria. Recuerden, una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Confíen en el plan, confíen en sus habilidades y, lo más importante, confíen los unos en los otros. Con un último intercambio de miradas, el equipo se dispersó. Valeria se dirigió al banco, su corazón latiendo con fuerza bajo su camisa almidonada. Ricardo y Carlos se dirigieron a la van, estacionada estratégicamente a unas cuadras del banco. María desapareció entre la multitud, lista para asumir cualquier papel necesario. En la recepción del Banco Nacional, Valeria sonrió nerviosamente. Buenos días, soy Elena Gómez, la nueva especialista en sistemas de seguridad para el proyecto de renovación. La recepcionista la miró con sospecha, pero tras verificar en su computadora, asintió. Pase, el señor Ramírez la está esperando en el 5º piso. Valeria avanzó por los pasillos del banco, memorizando cada detalle. En su oído, un diminuto auricular le permitía escuchar a Ricardo. «Vas bien», susurró él. «Recuerda, necesitamos acceso al sótano. Ahí es donde está la entrada a la bóveda subterránea». El señor Ramírez, un hombre de mediana edad con bigote espeso, la recibió con una sonrisa forzada. «Ah, señorita Gómez. Bienvenida. Comencemos con el recorrido, ¿le parece?». Durante las siguientes horas, Valeria trabajó diligentemente, ganándose la confianza de Ramírez. En cada oportunidad,
Colocaba discretamente los dispositivos de acceso remoto. Uno detrás de un panel eléctrico en el tercer piso. Otro en la sala de servidores del cuarto piso. Un tercero cerca de la caja fuerte principal. 3 dispositivos colocados, susurró a Ricardo durante un descanso en el baño. Faltan 2. Excelente, respondió Ricardo. Los sistemas ya están respondiendo. Carlos está en posición cerca de la entrada del túnel. Todo va según lo planeado. Pero justo cuando Valeria se disponía a colocar el cuarto dispositivo en el sótano, una alarma comenzó a sonar. ¿Qué sucede?, preguntó frenéticamente a Ricardo. No lo sé, respondió él, su voz tensa. Parece ser una alarma de incendios. María. No fui yo, respondió María por el comunicador. Esto no estaba en el plan. El pánico se apoderó de Valeria mientras veía a los empleados evacuando el edificio. ¿Habían sido descubiertos? Valeria, sal de ahí ahora, ordenó el jefe. Abortamos la misión. Con el corazón en la garganta, Valeria se unió a la multitud que salía del banco. En la calle, vio a bomberos y policías llegando. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, mezclándose entre la gente. Hubo un largo silencio antes de que el jefe respondiera. Nos reagrupamos. Esto no ha terminado. Mientras Valeria se alejaba del banco, no pudo evitar sentir que algo no cuadraba. ¿Había sido realmente una coincidencia? ¿O alguien los había traicionado? De vuelta en el apartamento de Ricardo, el equipo se reunió, la tensión palpable en el aire. ¿Qué demonios pasó ahí?, exigió saber el jefe, su voz resonando en la pequeña habitación. Valeria, aún con restos de su disfraz, se pasó una mano por el cabello. No lo sé. Todo iba según el plan y de repente todo se fue al carajo, completó Carlos, golpeando la mesa con el puño. Ricardo, sentado frente a su laptop, tecleaba frenéticamente. No hay registros de un incendio real. Fue una falsa alarma. María, que hasta ese momento había permanecido en silencio, habló. ¿Una coincidencia? ¿O alguien nos delató? El silencio que siguió a esa pregunta fue ensordecedor. 5 pares de ojos se miraron entre sí, buscando signos de traición. El jefe fue el primero en romper el silencio. No saltemos a conclusiones. Pudo haber sido un error del sistema. Un error justo el día que intentamos infiltrarnos, cuestionó Valeria, escéptica. Es demasiada coincidencia. La noche cayó sobre la Ciudad de México, y con ella, la certeza de que el robo del siglo acababa de complicarse exponencialmente. El equipo se separó, cada uno llevándose consigo sus dudas y sospechas. Valeria, incapaz de dormir, decidió seguir a Ricardo. Lo vio entrar en un café 24 horas y, para su sorpresa, reunirse con una mujer mayor. ¿Quién es ella?, murmuró para sí misma, observando desde la distancia. La noche avanzaba, y con ella, los secretos comenzaban a salir a la luz. El robo del siglo pendía de un hilo, amenazado no solo por la seguridad del banco, sino por la falta de confianza entre los propios ladrones. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el clima reflejara el estado de ánimo del equipo. Valeria, con ojeras por la falta de sueño, llegó temprano al apartamento de Ricardo. Su mente aún daba vueltas a lo que había visto la noche anterior. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos al entrar. Ricardo, sorprendido por su llegada repentina, cerró rápidamente su laptop. ¿Qué sucede? Valeria lo miró fijamente, sus ojos entrecerrados con sospecha. Te vi anoche, Ricardo. En el café. ¿Quién era esa mujer? El color abandonó el rostro de Ricardo. Abrió la boca para responder, pero en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Era el jefe, seguido de cerca por Carlos y María. Tenemos un problema, anunció el jefe, su voz cargada de tensión. Todos se reunieron alrededor de la mesa, la confrontación entre Valeria y Ricardo momentáneamente olvidada. El jefe extendió un periódico sobre la mesa. El titular gritaba: intento de robo frustrado en el Banco Nacional. ¿Cómo es posible?, exclamó María, su voz teñida de incredulidad. No llegamos ni cerca de la bóveda. Carlos golpeó la mesa con frustración, haciendo que todos saltaran. Alguien habló. Uno de nosotros es un soplón. La habitación estalló en acusaciones y gritos. Valeria miró a Ricardo, quien evitaba su mirada, su rostro una máscara de culpa y preocupación. «Silencio», rugió el jefe, su voz cortando el caos como un cuchillo. «Esto no nos lleva a ninguna parte. Necesitamos mantener la calma y pensar». Ricardo, visiblemente nervioso, habló. Tal vez deberíamos abandonar el plan. Es demasiado arriesgado ahora». «Abandonar», gruñó Carlos, sus ojos brillando peligrosamente.
¿Después de todo lo que hemos invertido? Ni hablar. Valeria, incapaz de contenerse más, explotó. Ricardo, ¿qué estás ocultando? ¿Quién era esa mujer anoche? Todas las miradas se dirigieron hacia Ricardo, quien parecía encogerse bajo el escrutinio. Yo puedo explicarlo, tartamudeó. El jefe se acercó amenazadoramente, su imponente figura proyectando una sombra sobre Ricardo. Más te vale que sea una buena explicación. Ricardo respiró hondo, sus ojos moviéndose nerviosamente entre sus compañeros. La mujer es mi madre. Está enferma, necesita una operación costosa. Por eso acepté este trabajo en primer lugar. Un silencio atónito llenó la habitación. Nadie esperaba esa revelación. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó María, su voz más suave de lo habitual. Porque temía que pensaran que era una debilidad, que no podría concentrarme en el trabajo, respondió Ricardo, con la voz quebrada. Necesito este dinero más que nada en el mundo. Valeria sintió una punzada de culpa. Había sospechado lo peor, cuando en realidad Ricardo estaba luchando con sus propios demonios. El jefe interrumpió sus pensamientos. Eso explica tu comportamiento, pero no explica la filtración al periódico. A menos que, comenzó Carlos, sus ojos entrecerrándose con sospecha renovada. Antes de que pudiera terminar, se escuchó un fuerte golpe en la puerta. ¡Policía! ¡Abran la puerta! El pánico se apoderó del grupo. María corrió hacia la ventana, apartando las cortinas con cautela. «Estamos rodeados», susurró, su rostro pálido. El jefe miró a cada uno de ellos, sus ojos ardiendo con una mezcla de furia y determinación. «Alguien nos traicionó. Y vamos a descubrir quién fue». Mientras los golpes en la puerta se intensificaban, el equipo se miró entre sí. La confianza, ya frágil, se había roto completamente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. El jefe, siempre el estratega, evaluó rápidamente la situación. «Hay una escotilla en el techo que lleva a la azotea. María, tú y Carlos vayan primero. Valeria, ayuda a Ricardo con su equipo. Yo los cubriré». Sin perder un segundo, el equipo se puso en acción. María y Carlos desaparecieron por la escotilla mientras Valeria ayudaba a Ricardo a empacar rápidamente sus laptops y dispositivos. «Lo siento», murmuró Ricardo mientras trabajaban. «Debí habértelo dicho». Valeria lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos. «Ya hablaremos de esto más tarde. Ahora tenemos que salir de aquí». El sonido de la puerta siendo forzada resonó por todo el apartamento. El jefe los empujó hacia la escotilla. «Vayan. Ahora». Uno a uno, se escabulleron por la estrecha abertura, justo cuando la policía irrumpía en el apartamento. El frío aire de la mañana los golpeó mientras emergían en la azotea, la lluvia empapándolos en segundos. «¿Y ahora qué?», jadeó Valeria, mirando a su alrededor en busca de una ruta de escape. El jefe, siempre el estratega, señaló hacia un edificio cercano. «Saltaremos al siguiente techo. ¡Rápido!». Con el corazón en la garganta, cada uno de ellos tomó impulso y saltó, aterrizando con un golpe sordo en la azotea vecina. El sonido de las sirenas se intensificaba a medida que más patrullas llegaban a la escena. «No podemos seguir huyendo para siempre», dijo Carlos, su voz cargada de frustración. «Uno de nosotros nos vendió. Necesitamos saber quién fue». Las miradas de sospecha volvieron a cruzarse entre el grupo. La confianza, ya de por sí frágil, se había evaporado completamente. «Fue Ricardo», acusó Carlos de repente. «Su historia sobre su madre enferma es demasiado conveniente». Ricardo, pálido y tembloroso, negó con la cabeza. «No, lo juro, yo nunca». «Basta», interrumpió el jefe. «Este no es el momento ni el lugar. Necesitamos un refugio seguro para aclarar todo esto». Valeria, que había permanecido en silencio, habló. «Conozco un lugar. Un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Nadie lo conoce». El jefe asintió. «Nos dividiremos. Tomaremos rutas diferentes y nos encontraremos allí al anochecer. Y que quede claro, si alguien intenta huir o contactar a la policía, lo pagarán caro». Con una última mirada de desconfianza, el grupo se separó, cada uno tomando un camino diferente a través de la ciudad lluviosa. La aventura que había comenzado con la promesa de riquezas inimaginables ahora se había convertido en una carrera desesperada por la supervivencia y la verdad. Mientras se alejaban, Valeria no pudo evitar preguntarse, ¿en quién podía confiar realmente? Y más importante aún, ¿cómo habían llegado a este punto? El sol comenzaba a ponerse cuando Valeria llegó al almacén abandonado. La estructura de metal oxidado se alzaba contra el cielo anaranjado,
proyectando sombras alargadas sobre el terreno baldío que la rodeaba. Con cautela, se acercó a la entrada, sus sentidos en alerta máxima. «Hola», llamó en voz baja, adentrándose en la penumbra del edificio. «Aquí», respondió la voz de Ricardo desde un rincón oscuro. Valeria se acercó, encontrando a Ricardo sentado en el suelo, rodeado de sus equipos electrónicos. Sus ojos estaban enrojecidos, y parecía haber envejecido años en solo unas horas. «¿Los demás?», preguntó Valeria, sentándose junto a él. «Aún no han llegado», respondió Ricardo, su voz cansada. «Valeria, yo». «Ahora no», lo interrumpió ella. «Esperemos a que estén todos». Los minutos pasaron lentamente. El silencio entre ellos era pesado, cargado de preguntas no formuladas y acusaciones no expresadas. Finalmente, la puerta del almacén chirrió, y Carlos entró, seguido de cerca por María. «¿Dónde está el jefe?», preguntó Carlos, su mirada saltando nerviosamente entre los presentes. Como si lo hubieran invocado, la imponente figura del jefe apareció en la entrada. «Aquí estoy», gruñó, cerrando la puerta tras de sí. El grupo formó un círculo tenso, cada uno mirando a los demás con una mezcla de sospecha y agotamiento. «Bien», comenzó el jefe, su voz resonando en el espacio vacío. «Es hora de que todos pongan las cartas sobre la mesa. ¿Quién nos traicionó?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie quería ser el primero en hablar, temiendo incriminarse o provocar la ira de los demás. Fue entonces cuando María dio un paso al frente, su rostro una máscara de determinación. «Fui yo», confesó. La revelación cayó como una bomba. Todos la miraron atónitos, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. «¿Tú?», exclamó Valeria, incrédula. «Pero, ¿por qué?». María respiró hondo antes de responder, «Porque este robo nunca fue real. Todo ha sido una elaborada trampa». Antes de que alguien pudiera reaccionar, las puertas del almacén se abrieron de golpe. Decenas de agentes armados irrumpieron en el lugar, rodeándolos. «Todos al suelo. Ahora», gritó uno de los agentes. Mientras los obligaban a arrodillarse, María sacó una placa de su chaqueta. «Agente especial María Rodríguez, Unidad de Crimen Organizado. Están todos bajo arresto». El shock en los rostros de sus compañeros era indescriptible. El jefe, por primera vez, parecía completamente derrotado. ¿Todo fue una mentira?», preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. María lo miró con una mezcla de lástima y determinación. «No todo. Tu historia sobre tu madre, la investigamos. Es cierta, y te prometo que recibirá la atención médica que necesita». Mientras los esposaban y lo sacaban del almacén, Valeria no pudo evitar soltar una risa amarga. «El robo del siglo», murmuró. «¡Qué ironía!». En las siguientes horas, el grupo fue separado e interrogado individualmente. Valeria, sentada en una fría sala de interrogatorios, miraba fijamente su reflejo en el espejo de doble vista. Habían pasado horas desde que los arrestaron en el almacén, y la realidad de su situación comenzaba a hundirse. La puerta se abrió y María entró, ahora vestida con un traje formal que denotaba su verdadera posición. Se sentó frente a Valeria, colocando una carpeta sobre la mesa. «Supongo que tienes preguntas», comenzó María. Valeria soltó una risa seca. «¿Preguntas? Eso es quedarse corto. ¿Por qué? ¿Por qué toda esta elaborada farsa?». María abrió la carpeta, revelando fotografías y documentos. «Porque ustedes eran solo la punta del iceberg. El verdadero objetivo siempre fue el jefe y la organización detrás de él». Las imágenes mostraban al jefe en reuniones con políticos de alto rango, empresarios y otros criminales conocidos. «¿Cuánto tiempo?», comenzó Valeria, su voz apenas un susurro. «Años», respondió María. «Hemos estado tras esta red de corrupción durante mucho tiempo. Necesitábamos infiltrarnos, y ustedes fueron la oportunidad perfecta». Valeria sintió una mezcla de rabia y desesperación. «¿Y nosotros qué? Solo fuimos peones en tu juego». María la miró con una mezcla de compasión y determinación. «Fueron medios para un fin mayor. Pero eso no significa que no tengamos en cuenta sus circunstancias individuales». «¿Qué pasará con los demás?», preguntó finalmente Valeria. María suspiró. «Depende de ellos. Ricardo probablemente recibirá un trato favorable debido a sus circunstancias. Carlos, bueno, su historial no juega a su favor. Y el jefe, él es el pez gordo que buscábamos». Valeria cerró los ojos, recordando los momentos de camaradería, las risas compartidas, los sueños de riqueza. Todo había sido una ilusión. «¿Y si te digo que hay más?», dijo Valeria, abriendo los ojos con una nueva determinación.
¿Qué pasaría si te dijera que sé cosas que ni siquiera el jefe conoce? María se inclinó hacia adelante, su interés palpable. Te escucho. Mientras la noche avanzaba, las revelaciones continuaban. En diferentes salas, cada miembro del equipo enfrentaba sus propios demonios y tomaba decisiones que cambiarían el curso de sus vidas. El robo del siglo había terminado antes de comenzar, pero las consecuencias apenas estaban empezando a desarrollarse. Y Valeria, atrapada en el centro de todo, se preparaba para revelar secretos que podrían sacudir los cimientos mismos del poder en México. La sala de interrogatorios se había convertido en un confesionario improvisado. Valeria, con los ojos cansados pero determinados, comenzó a desentrañar una red de corrupción que iba mucho más allá de lo que María o cualquier otro agente hubiera imaginado. El jefe no es la cabeza de la serpiente, comenzó Valeria, su voz baja pero firme. Es solo un peón en un juego mucho más grande. María escuchaba atentamente, tomando notas frenéticamente mientras Valeria revelaba nombres de políticos, empresarios y hasta jueces involucrados en una vasta red de lavado de dinero y tráfico de influencias. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó María, asombrada por la cantidad y calidad de la información. Valeria sonrió amargamente. No siempre fui una ladrona. Antes trabajaba para ellos. Fui su contadora, su gestora. Vi cosas, María, cosas que me hicieron querer escapar. Mientras tanto, en otra sala, Ricardo enfrentaba su propio interrogatorio. El agente frente a él deslizó un papel sobre la mesa. Tu madre, dijo el agente. Hemos arreglado para que reciba el tratamiento que necesita. A cambio, necesitamos tu cooperación total. Ricardo, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. Les diré todo lo que sé sobre los sistemas de seguridad que el jefe planeaba burlar. Hay bancos, empresas, que no tienen idea de lo vulnerables que son. En una celda solitaria, Carlos rumiaba su situación. Su historial criminal era extenso, y sabía que enfrentaba una larga condena. Pero también sabía cosas, secretos que podrían ser su boleto de salida. Guardia, llamó. Necesito hablar con alguien a cargo. Tengo información sobre operaciones de contrabando en la frontera. El jefe, por su parte, mantenía un silencio sepulcral en su celda. Su mente trabajaba incansablemente, evaluando opciones, buscando una salida. Había sobrevivido a situaciones peores, y no iba a caer sin luchar. De vuelta en la sala con Valeria, María continuaba procesando la avalancha de información. Esto es más grande de lo que pensábamos, murmuró María, pasándose una mano por el cabello. Vamos a necesitar protección para ti y para los demás. Valeria la miró, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. ¿Qué está sugiriendo? Programa de protección de testigos, respondió María. Nueva identidad, nueva vida. Es la única forma de mantenerte a salvo una vez que esto salga a la luz. Valeria consideró la oferta. Una nueva vida, lejos de su pasado criminal, lejos de las sombras que la habían perseguido durante tanto tiempo. Pero también significaba dejar atrás todo lo que conocía. ¿Y los demás?, preguntó. Dependerá de su nivel de cooperación y de la información que proporcionen, explicó María. Pero si todo lo que me has dicho es cierto, es probable que todos necesiten algún tipo de protección. Mientras la noche avanzaba, el edificio de la policía se convirtió en un hervidero de actividad. Agentes corrían de un lado a otro, verificando la información proporcionada por Valeria y los demás. Llamadas telefónicas se hacían a altas horas de la noche, despertando a jueces y fiscales. En su oficina, el comisionado de policía miraba por la ventana, su rostro una máscara de preocupación. ¿Está segura de esto, Rodríguez?, preguntó a María, que acababa de terminar de informarle. Completamente, señor, respondió ella. Esto va a sacudir los cimientos mismos de nuestra sociedad. El comisionado asintió gravemente. Entonces que así sea. Prepara los equipos. Al amanecer, comenzamos las detenciones. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte de la Ciudad de México, una serie de vehículos policiales salían en diferentes direcciones. En sus interiores, agentes armados con órdenes de arresto se preparaban para detener a algunos de los hombres y mujeres más poderosos del país. Valeria, observando el amanecer desde la ventana de su celda temporal, sintió una mezcla de alivio y temor. Había dado el paso, había revelado los secretos que había guardado durante tanto tiempo. Pero, ¿cuál sería el costo? Ricardo, en su propia celda, pensaba en su madre y en el tratamiento que ahora recibiría. Había cometido errores, pero quizás ahora podría redimirse. Carlos, sorprendentemente, se sentía en paz. Había jugado sus cartas y, aunque enfrentaba tiempo en prisión, sabía que su cooperación le garantizaría cierta protección. ¿Y el jefe?
El jefe finalmente había decidido hablar. Pero lo que tenía que decir iba a cambiar el curso de la investigación de una manera que nadie podía prever. El robo del siglo nunca se había tratado realmente de robar un banco. Era sobre exponer una verdad mucho más grande, una verdad que ahora amenazaba con salir a la luz y cambiar el país para siempre. Mientras la ciudad despertaba, ajena a los eventos que se estaban desarrollando, 5 vidas entrelazadas por el destino y la ambición se preparaban para enfrentar las consecuencias de sus acciones y decisiones. El verdadero robo del siglo estaba a punto de revelarse, y nadie estaba preparado para lo que vendría después. El caos se desató en la Ciudad de México con las primeras luces del alba. Sirenas policiales rompieron la quietud de la mañana mientras equipos de agentes irrumpían en mansiones, oficinas y clubes exclusivos. Los titulares de los noticieros matutinos fueron interrumpidos por boletines de última hora que anunciaban la detención de figuras prominentes de la política y los negocios. En el centro de operaciones de la policía, María coordinaba los esfuerzos, su rostro una máscara de determinación y cansancio. Las pantallas frente a ella mostraban imágenes en vivo de las detenciones, mientras su teléfono no dejaba de sonar con actualizaciones y nuevas pistas. «Tenemos al senador Ramírez», informó un agente. Estaba intentando huir del país. El empresario Joaquín Fuentes se entregó sin resistencia, añadió otro. María asintió, tachando nombres de una lista que parecía interminable. Cada detención era una victoria, pero sabía que esto era solo el comienzo. Mientras tanto, en una sala de interrogatorios, el jefe finalmente había decidido romper su silencio. Frente a él, 2 agentes veteranos escuchaban con una mezcla de asombro e incredulidad. Todo esto, comenzó el jefe, su voz cansada pero firme, va más allá de México. Es una red internacional. Políticos, empresarios, incluso agencias de inteligencia extranjeras, todos están involucrados. Los agentes intercambiaron miradas. Si lo que el jefe decía era cierto, estaban frente a algo mucho más grande y peligroso de lo que habían imaginado. Necesito garantías, continuó el jefe. Si voy a contarlo todo, necesito saber que estaré protegido. Hay gente muy poderosa que me quiere muerto. En otra parte del edificio, Valeria era preparada para entrar al programa de protección de testigos. Un agente le entregaba una carpeta con su nueva identidad. A partir de ahora, serás Laura Sánchez, explicó el agente. Tenemos una nueva vida preparada para ti en Guadalajara. Trabajo, apartamento, todo. Valeria, ahora Laura, miró los documentos con una mezcla de alivio y nostalgia. Era un nuevo comienzo, pero también significaba dejar atrás todo lo que había conocido. ¿Podré ver a los demás alguna vez?, preguntó, pensando en Ricardo y los otros. El agente negó con la cabeza. Lo siento, pero es mejor así, por tu seguridad y la de ellos. Ricardo, por su parte, se preparaba para su propia transición. Su cooperación y la naturaleza de su participación en el fallido robo le habían garantizado un trato más favorable. Saldría en libertad condicional, con la promesa de trabajar como consultor de seguridad para el gobierno. Tu madre está bien, le informó un agente. La operación fue un éxito. Podrás verla pronto, pero recuerda, tu nueva identidad debe mantenerse en secreto incluso para ella. Carlos, sorprendentemente, había encontrado una especie de paz en su situación. Su extensa confesión sobre las operaciones de contrabando había llevado a la desarticulación de varias redes criminales. A cambio, se le había prometido una reducción en su sentencia y protección dentro de la prisión. Nunca pensé que terminaría así, reflexionó Carlos en su celda. Pero al menos ahora puedo dormir tranquilo por las noches. Mientras las detenciones continuaban y las confesiones se acumulaban, la magnitud de la conspiración comenzó a revelarse ante el público. Los noticieros no hablaban de otra cosa, las redes sociales explotaban con teorías y reacciones, y las calles se llenaban de manifestantes que exigían justicia y transparencia. El presidente de México se vio obligado a dar una conferencia de prensa de emergencia. Mis queridos compatriotas, comenzó, su voz temblorosa pero decidida. Hoy enfrentamos una crisis sin precedentes en nuestra nación. Pero les prometo que llegaremos al fondo de esto. Cada persona involucrada, sin importar su posición o influencia, enfrentará la justicia. Pero incluso mientras el presidente hablaba, nuevas revelaciones amenazaban con sacudir aún más los cimientos del país. La información proporcionada por el jefe había llevado a la policía a descubrir documentos que implicaban a figuras internacionales, incluyendo líderes de otros países latinoamericanos y ejecutivos de corporaciones multinacionales. María, agotada pero determinada, se reunió con el comisionado de policía y representantes de agencias internacionales. Esto ya no es solo un asunto de México, explicó. Estamos desentrañando una red de corrupción global.
Necesitamos coordinar esfuerzos con otros países. El comisionado asintió gravemente. Contacta con Interpol y la DEA. Esto va a requerir una operación conjunta a gran escala. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, el país entero contenía la respiración, esperando ver qué nuevas revelaciones traería el amanecer. En diferentes partes de la ciudad, y pronto en diferentes partes del país, Valeria, Ricardo, Carlos y el jefe reflexionaban sobre los eventos que los habían llevado a este punto. Valeria, en su nuevo apartamento en Guadalajara, miraba por la ventana hacia una ciudad que no conocía. El robo del siglo, murmuró para sí misma. Al final, robamos algo mucho más valioso que dinero. Robamos la verdad. Ricardo, reunido finalmente con su madre en recuperación, sentía una mezcla de culpa y alivio. Te prometo, mamá, dijo, sosteniendo su mano, que de ahora en adelante solo haré lo correcto. Carlos, en su celda, escribía en un diario que le habían permitido tener. Quizás, escribió, este sea el comienzo de mi redención. Y el jefe, bajo custodia protegida en un lugar no revelado, se preparaba para hacer más revelaciones que sacudirían al mundo. El robo del siglo había terminado, pero sus consecuencias apenas comenzaban a desplegarse. Lo que había comenzado como un audaz plan para robar un banco se había convertido en el catalizador de un cambio sísmico en la política y la sociedad mexicana, con ondas expansivas que se sentirían en todo el mundo. La verdad, como siempre, resultó ser más extraña y más poderosa que cualquier ficción. Un año había pasado desde aquel fatídico día en que el robo del siglo se convirtió en el detonante de una revolución social y política en México. La Ciudad de México, una vez epicentro de la corrupción desenmascarada, ahora bullía con una energía diferente, la de la renovación y la esperanza. En una cafetería discreta cerca del Zócalo, Valeria, ahora conocida como Laura, esperaba nerviosamente. Sus ojos, ocultos tras unas gafas de sol, escaneaban constantemente la entrada. La campanilla de la puerta sonó y María entró, vestida de civil. Se sentó frente a Valeria, ordenando un café antes de hablar. Ha pasado un año, comenzó María, su voz mezclándose con el murmullo de la cafetería. Las cosas han cambiado mucho. Valeria asintió, jugando con la taza entre sus manos. ¿Cómo están los demás? María sacó un sobre de su bolso. Ricardo salió hace 3 meses. Su testimonio fue crucial y su madre se recuperó completamente. Ahora trabaja en ciberseguridad para una empresa privada, ayudando a prevenir los mismos tipos de crímenes que una vez planeó cometer. Valeria sonrió levemente, genuinamente feliz por Ricardo. ¿Y Carlos? Carlos, continuó María, recibió una sentencia de 15 años. Se negó a cooperar al principio, pero eventualmente su información fue invaluable para desmantelar varias redes de contrabando. Está estudiando Derecho en la prisión, dice que quiere ayudar a otros cuando salga. ¿Y el jefe?, preguntó Valeria, aunque ya imaginaba la respuesta. Cadena perpetua, respondió María. Pero su cooperación fue fundamental. Las revelaciones que hizo, bueno, cambiaron el panorama político no solo de México, sino de toda América Latina. Valeria respiró hondo, procesando la información. ¿Valió la pena? Todo esto. María la miró fijamente. Tú dímelo. Has visto las noticias, los cambios en el gobierno, las reformas. México no es el mismo país que era hace un año. Era cierto. En los meses siguientes a las detenciones masivas, México había experimentado una transformación sin precedentes. Nuevas leyes anticorrupción habían sido aprobadas, se había establecido una comisión de la verdad para investigar décadas de malos manejos, y una nueva generación de líderes, comprometidos con la transparencia, había emergido. A veces pienso, dijo Valeria, su voz apenas un susurro, que si hubiéramos logrado robar ese banco, nada de esto habría sucedido. Estaríamos ricos, sí, pero el verdadero tesoro resultó ser algo muy diferente, completó María. En ese momento, las pantallas de la cafetería mostraron un boletín de noticias. El rostro del nuevo presidente de México apareció, anunciando la implementación de un programa nacional de combate a la pobreza, financiado con los bienes decomisados a los corruptos del régimen anterior. ¿Ves eso?, señaló María. Eso es gracias a ti, a Ricardo, incluso a Carlos y el jefe. Lo que comenzó como un robo se convirtió en algo mucho más grande. Valeria sintió una mezcla de emociones, orgullo, nostalgia y una pizca de arrepentimiento. ¿Crees que algún día podremos vivir nuestras vidas normales de nuevo? María sonrió comprensivamente. Define normal. Tus acciones han tenido un impacto que durará generaciones. Pero sí, con el tiempo, la atención se desvanecerá. Ya estamos viendo señales de ello. Mientras hablaban,
Valeria no pudo evitar notar cómo la gente en la cafetería interactuaba. Había una energía diferente, una sensación de optimismo que no había sentido en años. ¿Y tú, María?, preguntó Valeria. ¿Qué has estado haciendo este último año? María soltó una risa suave. He estado ocupada, por decirlo menos. Ascendí a jefa de la unidad anticorrupción. Estamos trabajando en colaboración con agencias internacionales, implementando lo que hemos aprendido de este caso en otros países. Valeria asintió, impresionada. Parece que todos hemos encontrado nuestro camino, de una forma u otra. Así es, confirmó María. Y hablando de eso, tengo una propuesta para ti. Valeria levantó una ceja, intrigada. Estamos formando un equipo especial, explicó María. Personas con experiencia única. Excriminales reformados trabajando junto a agentes de la ley para prevenir y resolver crímenes complejos. Pensé que podrías estar interesada. Valeria se quedó sin palabras por un momento. Yo. Pero, mi identidad, mi pasado. Todo eso puede ser manejado, aseguró María. Piénsalo. Podrías usar tus habilidades para hacer el bien, para prevenir que otros caigan en los mismos errores. La propuesta resonó en Valeria de una manera que no esperaba. Durante el último año, había luchado por encontrar un propósito en su nueva vida. Quizás esto era exactamente lo que necesitaba. Lo pensaré, dijo finalmente. María sonrió, satisfecha. Es todo lo que pido. Mientras se despedían, Valeria miró una última vez las noticias en la pantalla. El reportero hablaba sobre las reformas económicas, la reducción en los índices de criminalidad, la renovada confianza internacional en México. El verdadero tesoro, murmuró para sí misma, recordando las palabras de María. Esa noche, en su apartamento, Valeria sacó una caja que había mantenido oculta durante el último año. Dentro había recortes de periódicos, fotografías, pequeños recuerdos de su vida anterior. Entre ellos, encontró una foto del equipo, Ricardo, Carlos, el jefe y ella, tomada días antes del fallido robo. Con un suspiro, tomó su teléfono y marcó el número que María le había dado. He tomado una decisión, dijo cuando María contestó. Estoy dentro. Al otro lado de la línea, María sonrió. Bienvenida al equipo, Valeria. O debería decir, agente especial Laura Sánchez. Mientras colgaba, Valeria miró por la ventana hacia la ciudad que nunca dormía. El robo del siglo había terminado hace mucho, pero sus consecuencias seguían desarrollándose. Lo que había comenzado como un plan para enriquecerse se había convertido en el catalizador de un cambio profundo y duradero. El verdadero tesoro, reflexionó Valeria, no era el dinero que habían planeado robar, sino la oportunidad de redención, de hacer una diferencia real en el mundo. Y ahora, con esta nueva oportunidad, estaba lista para escribir el próximo capítulo de su vida. La noche cayó sobre México, una nación transformada por las acciones de unos pocos. Y en algún lugar de esa vasta ciudad, una exladrona se preparaba para convertirse en una guardiana de la justicia que una vez había burlado. El robo del siglo había fracasado, pero había dado lugar a algo mucho más valioso, una segunda oportunidad para todos.